Me propuso matrimonio en TV en vivo, dije que sí, pero fue el peor error de mi vida, siempre soñé algo extraordinario. No hablo de fama, ni de lujos. Hablo de una de esas experiencias que toda la vida, que te sacan, te hacen sentir parte de algo más. Por eso, la llamada de que había sido seleccionada como concursante de un popular juegos televisivo, sentí que la vida por fin me estaba sonriendo, era un show de comedia y premios enormes. De programa que reunía a familias a la televisión cada semana. Yo lo veía desde niña, y no podía creer que ahora iba a estado de la pantalla. El día que me inicia, llamé a todos, mis amigos, mi novio Alex. Todos estaban emocionados por mí. Alex fue el más. Llevábamos 3 años juntos. Teníamos una relación buena, estable, aunque yo siempre había sentido que él era más intenso que yo respecto a formalizar. A veces hablaba de casarnos, de mudarnos, de formar una familia pronto. Respondía con evasivas o con frases como ya veremos o todavía. Él lo interpretaba como nervio. Yo sabía que era más que eso, no estaba segura de querer dar ese paso, pero no iba a arruinar mi momento. Estaba feliz por el programa. Pensaba en los retos, en los premios, en la posibilidad de ganar algo que cambiara mi vida. Lo que nunca imaginé fue que, efectivamente, mi vida iba, pero no como yo esperaba. El día de la grabación fue un torbellino. Vestuario, luces, cámaras, productores corriendo de uno a otro. Todo parecía un sueño. El público gritaba, las luces cegaban, y yo solo podía pensar en lo surrealista, en ese escenario que tantas veces había visto. Pasé varias rondas del juego. No gané el pero lo suficiente contenta. Cuando el presentador anunció que había una sorpresa especial para mí, pensé que tal vez me darían un extra regalo inesperado, pero cuando vi a Alex entrar al escenario con un ramo de flores y una sonrisa nerviosa, entendí todo. El público gritó, el presentador reía, diciendo frases como, esto sí que no lo esperábamos, y qué momento para la historia de nuestro programa. Alex se arrodilló. Anillo, te amo, dijo, cuando pero firme. Y quiero pasar mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Se detuvo, sentí como si me apuntaran a mí sola. Como si la respuesta de personas en el estudio, y de miles más, dependiera de mi respuesta. Me miraba con expectación. El público gritaba sí, sí, sí. Mis padres lloraban en la primera fila, y yo no sentía alegría, sentía pánico, era como si viera lo que mi mente no quería aceptar. No estaba lista. No estaba segura. No quería esto, pero estaba atrapada, la multitud. Y entonces, con una sonrisa que no sentí mía, dije la palabra que cambiaría todo. Sí, el público estalló. Luces, aplausos, música dramática. El presentador gritaba, tenemos boda, mientras Alex me abrazaba y me besaba frente a todos. Reía, pero por dentro, me rompía, esa noche. Mientras todos celebraban y mi celular explotaba con licitaciones, yo me encerré en el baño de mi casa, miré mi anillo, y sentí un nudo en el estómago y sabía la verdad. Ese sí no había sido de todos los que me rodeaban. Las horas después de la propuesta fueron un caos, no de esos caóticos que asustan, sino de esos que marean. Mi celular vibraba sin parar, notificaciones, felicitaciones, memes, clips de la propuesta viralizándose por todos lados. Horas, Alex y yo éramos la pareja del momento. Los titulares, la historia de amor que todos necesitábamos. Las marcas querían regalarnos cosas. Programas de televisión pedían entrevistas, por todo era perfecto, por dentro, yo me sentía atrapada en una película que no había elegido protagonizar. Alex estaba eufórico. Me abrazaba y decía esto era una señal de que estábamos destinados juntos. Mis padres estaban emocionados, mi familia entera se mostraba orgullosa. Incluso apenas conocía me escribían diciendo que les había devuelto la fe en el amor, y yo solo podía pensar en esa noche, tanto exacto en que dije sí sin querer decirlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas en radio, fotos para revistas locales, de apoyo de desconocidos. Me maquillaban, me vestían, me hacían repetir una y otra vez la historia romántica de cómo Alex y yo nos conocimos, sido nuestra relación, como sabía que era el indicado, yo sonreía. Respondía. Jugaba el papel, pero cada cámara se apagaban, sentía un vacío enorme, me miraba al espejo y no me reconocía si cada entrevista, cada sesión de fotos, me alejara más de mí misma. Una noche, después de grabar un programa especial, nuestra historia de amor, llegamos a casa agotados. Alex estaba emocionado, a boda, de invitados, de la casa que podríamos comprar con las marcas que nos estaban ofreciendo colaboraciones. ¿Nible todo lo que nos está pasando? Me dijo, con los ojos brillantes, yo asentí.
quería romper su felicidad, pero cuando se durmió, me quedé despierta, miré el anillo. Pensé en el futuro que todos parecían planear por mí y sentí miedo, la presión no paraba. Cada día alguien me recordaba lo afortunada que era, pero nadie cómo me sentía, hasta que una noche, durante una cena con amigos, una de sus amigas, Laura, me miró con atención. Todos reían y hablaban de la boda. ¿Estás bien? Me susurró, no supe qué responder, sonreí, pero mis ojos, cuando llegué a casa, encontré un mensaje suyo, no tenés que hacer nada que no. Lo sabés, no. Lo leí una y otra, me di cuenta de que, en medio ruido, había olvidado que todavía podía elegir. Creció aún más, cada paso que daba estaba siendo monitoreado. Si salía sin el anillo, Ares. Si no sonreía en una foto, Ares. Sentía que ya no tenía vida privada. Que más un espectáculo que una decisión de vida, y la presión de Alex aumentaba también. Tenemos que aprovechar esto, Cami. Es una oportunidad única. Decía. No podemos desaprovechar todo lo que la gente nos está ofreciendo. Yo no quería una oportunidad, quería mi voz de vuelta. Los días se convirtieron en semanas, y cada traía más compromiso, entrevistas, eventos, colaboraciones con Mark. Echar nuestra historia de amor perfecta. Alex estaba encantado. Cada vez hablaba más de la boda, de los lugares para la ceremonia. Me mostró los que encontraba en internet, me hablaba de cómo sería nuestra luna de miel. Yo asentía. Sonreía. Fingía, pero ya más pequeña dentro de todo aquello, la gota que colmó el vaso de una grabación especial. El programa que Nido había organizado reencuentro para mostrar cómo iba la feliz pareja propuesta viral. Me vistieron, me maquillaron. Sentaron frente a las cámaras, y en pleno programa el conductor nos preguntó, Cami, contanos, ¿fue tu reacción cuando Alex te propuso matrimonio? Fue el día de tu vida, todos me miraron. El público aplaudía. Luces me cegaban, y por primera vez, me quedé en blanco, no pude mentir con facilidad. Dije, con una sonrisa nerviosa. Todo pasó tan rápido, todavía lo estoy procesando. El silencio que siguió fue extraño. Alex me miró, el conductor rió, intentando suavizar la tensión, pero yo ya lo sabía, no podía. Esa noche, cuando Alex me preguntaba, ¿estuviste rara? La gente lo notó. ¿Por qué dijiste que lo estabas procesando? Me dijo, realmente molesto, porque es la verdad, Alex. Y no estoy segura de nada. ¿No estás segura de casarte conmigo? Me miró como si acabara de traicionarlo. No sé si estoy, le dije, con la voz quebrada. Matrimonio, ni para vivir todo como un espectáculo. Era lo que quería, pero vos dijiste, gritó. Lo dijiste frente a todo el país, sentí que no podía decir otra cosa, con lágrimas en los ojos. Había cámaras, público, tu familia, la mía. Me sentí atrapada. Alex se quedó en silencio, se dio vuelta, y no dijo nada más. Los días siguientes fueron fríos, tensos. Él no entendía cómo podía dudar amor. Yo no sabía cómo explicarle que mi problema no era solo con él, sino con la todo había pasado. La propuesta hubiera convertido nuestra relación en una obligación pública. Como si mi ya no pudiera retirarse porque millones de personas habían aplaudido, pero yo sabía que tenía que hacerlo, porque cada día que pasaba sintiéndome atrapada, dejaba más de mí misma. Una tarde, mientras caminaba sola por la arme, vi una pareja sentada en una plaza. Se reían, comían helado como si fueran los únicos en el mundo, y me di cuenta de que eso era amar sin que nadie más opinara, amar sin cámara, sin guiones. Fue ahí, en medio de la calle, donde decidí que tenía que recuperar mi vida, aunque me costara. Había llegado el momento. Ya no podía seguir fingiendo. Cada día que pasaba con el anillo en el dedo me hacía sentir más lejos de mí misma, como si estuviera interpretando un papel en una obra que nunca quise protagonizar. Una noche, me senté frente a Alex en la mesa de la cocina. No había cámaras, ni luces, ni público. Solo él y yo. Necesitamos hablar, dije, con la voz temblorosa. Me miró con seriedad. Sabía que no sería una charla cualquiera. No puedo casarme con vos. No así. No después de cómo pasó todo, solté, sin rodeos. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Qué? Preguntó, como si no hubiera entendido. Te quiero, Alex, pero no estoy lista para casarme. Y menos cuando la propuesta fue más un espectáculo que una decisión compartida. Dije que sí porque me sentí presionada, atrapada. Su expresión cambió. Pasó de la sorpresa al enojo. Estás diciendo que todo esto, que yo, te obligué, no fue tu intención, dije. Pero sí. Me sentí obligada. No podía decir que no con todo el país mirándonos. Se levantó de la mesa. Caminó de un lado a otro. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes cómo va a quedar todo? Nos expusimos frente a todos. Todos creen que estamos comprometidos, lo sé.
pero prefiero ser honesta ahora que casarme por inercia y arrepentirme toda la vida. Se quedó quieto. Respiró hondo. Entonces, ¿esto es todo? Creo que sí, susurré, con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron una pesadilla mediática. La noticia se filtró. Los portales de entretenimiento hablaron de la pareja viral que terminó en escándalo. Algunos me pintaban como la mala, la que jugó con sus sentimientos. Otros decían que Alex había sido un manipulador por proponer en vivo. Yo no dije nada. Por primera vez en meses, guardé silencio, porque entendí que no le debía explicaciones a nadie, solo a mí. Devolví el anillo. Guardé las fotos de la propuesta en una caja. Cerré mis redes sociales por un tiempo. Me alejé de todo. Necesitaba volver a escucharme, y lo hice, sin entrevistas, sin likes, sin aplausos, solo yo. Fue duro. Muy duro. Perdí a personas que decían ser amigas pero que solo estaban por la atención mediática. Vi como algunos conocidos me criticaban por haber humillado a Alex públicamente. Incluso mi familia tardó en entenderme, pero, poco a poco, empecé a sentirme más ligera. Ya no tenía que sonreír para las cámaras. Ya no tenía que fingir que era feliz. Era dueña de mi vida otra vez. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me crucé con una mujer que se me acercó tímidamente. ¿Sos Cami, la de la propuesta en la tele?, preguntó. Asentí, nerviosa. Quería agradecerte. Vi todo lo que pasó, y me hiciste pensar. Siempre digo que sí a todo por miedo a decepcionar a los demás. Pero cuando te vi elegirte a vos, me di cuenta de que yo también puedo hacerlo. Ese fue el momento en que entendí que mi decisión no había sido solo para mí. Había liberado algo más grande, la idea de que no debes casarte, aceptar un trabajo, o seguir un camino solo porque todos esperan que lo hagas. Cuando la noticia de la ruptura dejó de ser novedad, el ruido se apagó. Ya no había cámaras, ni titulares, ni gente felicitándome o criticándome. Era como si el mundo entero hubiera pasado página, menos yo. Por primera vez en meses, me encontré sola con mi propia vida, sin compromisos mediáticos, sin un anillo que me recordara lo que no quería, sin la presión de cumplir con una historia que no había elegido. Pero esa libertad, al principio, fue aterradora. Pasé semanas cuestionándome si había hecho lo correcto, si realmente había dejado ir a alguien que me amaba, si me arrepentía de haberlo dejado, si nunca volvía a encontrar a alguien dispuesto a darlo todo por mí. La duda era como un eco constante. Pero entonces, un día, mientras caminaba por un parque, vi a una pareja riendo, sin cámaras, sin gente alrededor, sin aparentar nada. Y me di cuenta de algo. Lo que envidiaba de ellos no era su amor, era su libertad. Yo nunca había tenido eso con Alex. Siempre había habido un peso implícito, un y si nos comprometemos en cada conversación, una prisa por llegar a un destino que yo no había elegido. Por primera vez, entendí que no extrañaba la idea de no sentirme sola. Y eso no era amor. Empecé terapia. Por primera vez hablé, de verdad, sobre cómo había sentido esa propuesta como una trampa disfrazada de amor. No porque Alex hubiera sido malo, sino porque el contexto me había dejado sin opciones. Y entendí que mi historia no era solo mía. La terapeuta me dijo algo que nunca voy a olvidar. Decir no te convierte en villana, te convierte en dueña de tu vida. Esas palabras me liberaron. Poco a poco, recuperé mis pasiones. Volví a pintar, algo que había dejado de lado durante la relación. Empecé a viajar sola a lugares pequeños, sin planes ni horarios. Conocí gente nueva, sin la sombra de mi propuesta viral detrás. Una tarde, en una cafetería, un chico se me acercó. Me reconoció, pero no para hablar de la propuesta. Vi la entrevista donde contaste tu historia después de todo lo que pasó. Me dijo: gracias. Me ayudaste a terminar una relación que me estaba consumiendo. Esa frase me impactó, porque entendí que mi decisión, que muchos vieron como egoísta o cruel, había sido también un acto de valentía que otras personas necesitaban ver. Con el tiempo, Alex y yo hablamos una última vez, no para reprocharnos, sino para cerrar el ciclo. Espero que encuentres a alguien que diga sí porque lo siente, le dije. Él asintió. Y espero que vos encuentres a alguien que nunca te haga dudar si querés estar ahí, respondió. Fue extraño, pero reconfortante. No había rencor, solo aceptación. Hoy vivo tranquila. No soy la chica de la propuesta viral. Soy Camila, una mujer que dijo sí cuando no quería, pero que tuvo el coraje de decir no cuando más difícil era, y aprendí que eso también es amor propio. Pasaron meses desde la ruptura cuando decidí contar públicamente todo lo que había vivido. No quería hacerlo por venganza, ni para atacar a Alex, ni para obtener atención. Lo hice porque, en todos esos meses, había recibido mensajes de gente que me decía: me vi en vos, pero no tuve el valor de decir que no. Entendí que mi historia podía ser algo más que un escándalo pasajero. Grabé un video, sin maquillaje, sin edición, sin producción, solo yo, frente a la cámara, hablando como si estuviera contándoselo a una amiga. Conté todo: la emoción de ser elegida para el programa, la sorpresa de la propuesta en vivo, la presión del momento,
Él sí que no sentí como mío, y la sensación de estar atrapada en una historia que no elegí. Hablé de cómo me sentí después, de cómo me costó romper el compromiso, y de cómo me juzgaron por no seguir el guión que todos esperaban, y lo más importante, hablé de lo que había aprendido sobre decir no cuando todos esperan que diga sí. No esperaba gran cosa, pero el video explotó. Miles de personas comenzaron a compartirlo. No por el morbo, sino porque se vieron reflejadas. Yo también dije que sí para no decepcionar a nadie. Gracias por decir lo que tantas tenemos miedo de admitir. Tu historia me hizo dejar una relación que ya no quería. Leer esos mensajes fue como respirar aire fresco por primera vez en meses. Por fin, mi historia ya no me pertenecía solo a mí, era un espejo para quienes no sabían cómo recuperar su voz. Los medios intentaron contactarme de nuevo, pero esta vez dije que no. No quería convertirlo otra vez en espectáculo. Prefería mantenerlo real, genuino, sin luces ni titulares, y fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera libertad no estaba en lo que había dicho, sino en lo que ya no necesitaba explicar. Con el tiempo, empecé a dar charlas sobre presión social y toma de decisiones. Contaba mi experiencia como un ejemplo de cómo las expectativas externas pueden llevarnos a vivir vidas que no son nuestras. En una de esas charlas, una chica de unos 20 años se me acercó al final, llorando. Gracias por contar tu historia, me dijo. Mi familia quería que me casara porque ya era hora. Pero después de escucharte, dije que no y hoy me siento más libre que nunca. Ese momento me hizo entender que mi error, mi arrepentimiento, había salvado a alguien más de vivir lo mismo. Una noche, sola en casa, volví a ver el video de la propuesta y no lloré, no sentí rabia, solo me miré y pensé, ya no sos esa chica. Y me sonreí a mí misma, porque por fin, la historia tenía un final que yo había elegido. Después de todo lo que pasó, juré que no volvería a tener pareja en mucho tiempo, porque no creyera en el amor, sino porque necesitaba aprender a estar conmigo misma sin depender de nadie. Pasé meses enfocándome en mis proyectos, viajando sola, redescubriendo mis pasiones y disfrutando de la libertad que tanto me había costado recuperar. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Lo conocí en un taller de escritura. Se llamaba Daniel. Era diferente a todo lo que había conocido antes, tranquilo, genuino, sin prisa por impresionar a nadie. Nos sentamos juntos por casualidad y terminamos compartiendo ideas para un ejercicio de narrativa. No me preguntó por la propuesta viral. No me miró como la chica que dijo sí y luego se arrepintió. Solo me vio como Camila, la mujer que escribía sobre la libertad y el amor propio, y eso me desarmó. Con el tiempo, empezamos a vernos más seguido. Cafés, charlas largas, paseos sin rumbo. Me escuchaba como nadie lo había hecho antes. No buscaba respuestas rápidas ni finales felices. Un día, durante una caminata, me dijo algo que nunca olvidaré: me gusta como sos ahora. No la versión que la gente conoció en la tele, sino esta, la que elige. Esa frase me tocó profundamente, porque entendí que, por primera vez, alguien me quería no por una imagen, sino por la persona real que había aprendido a ser. Claro que tenía miedo, miedo de que la historia se repitiera, miedo de volver a perderme en alguien más, pero Daniel nunca me presionó. Nunca me pidió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Y eso, para alguien que había vivido la peor forma de presión pública, valía más que cualquier gesto romántico. Una noche, mientras cocinábamos juntos, me miró a los ojos y dijo: si algún día decidís casarte, espero que sea porque querés, no porque alguien más espera que lo hagas. Sonreí. Esa es la única forma en la que lo haría, respondí. No estamos comprometidos. No tenemos prisa, y esa es la parte más liberadora, porque aprendí que el amor verdadero no necesita grandes gestos, ni propuestas virales, ni aplausos. El amor verdadero te deja respirar, te deja ser, te acompaña, pero nunca te aprisiona. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de que esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó lo más importante. Decir no a tiempo es tan valioso como decir sí con el corazón, y que no hay nada más hermoso que amar, sin sentirte atrapada. Hoy, cuando pienso en aquella propuesta en vivo, ya no siento vergüenza ni rabia, siento compasión por esa versión de mí que no supo decir no. Por esa chica que se dejó llevar por la presión, por las luces, por los aplausos, y olvidó escuchar su propia voz. Esa experiencia me rompió, sí. Pero también me reconstruyó. Aprendí que la vida no es una historia perfecta para la televisión. No importa cuántos likes tenga un momento, ni cuántas personas te aplaudan, si no lo sentís de verdad, nunca será tuyo. Aprendí que decir no es un acto de amor propio. Que no tenés que cumplir expectativas ajenas para ser aceptada. Que decepcionar a otros es preferible a traicionarte a vos misma. Y aprendí que el amor, el verdadero amor, nunca debería sentirse como una obligación disfrazada de felicidad. Hoy estoy con Daniel. No somos la pareja perfecta. No hay cámaras, ni titulares, ni gestos exagerados. Hay complicidad,
respeto y elección diaria, y eso es suficiente, porque descubrí que no necesito que el mundo valide mi amor para que sea real. A veces, la gente me sigue reconociendo. Sos la chica de la propuesta viral, ¿no? Yo sonrío y digo, fui. Pero ya no lo soy, y esa frase me recuerda que lo que importa no es cómo empieza tu historia, sino cómo decidís escribir su final. Si estás leyendo esto y alguna vez dijiste sí cuando querías decir no, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo de elegirte, de cambiar de camino, de romper un guión que no escribiste vos. Hoy vivo en paz. No porque todo haya salido bien, sino porque aprendí a tomar decisiones que me representan. Y si algo me dejó todo esto, es una certeza. El sí más importante es el que te das a vos misma. Y Alex, hace poco supe que está comprometido con alguien más. Me alegró sinceramente. Espero que ella lo ame como él merece, y que su sí sea tan real como el mío no lo fue, porque al final, esta no es una historia de villanos o héroes, es una historia de aprendizaje, de humanidad, de la importancia de elegir desde el corazón, y no desde la presión. Gracias por acompañarme hasta acá. Si mi historia te hizo reflexionar, si alguna vez sentiste la misma presión que yo, espero que sepas que no estás sola, porque lo más valiente que podés hacer es mirarte al espejo y elegirte. Siempre, alguna vez dijiste que sí cuando querías decir que no. Burbuja de diálogo, contame tu historia. Porque compartirla también es un acto de libertad. Suscríbete para más historias reales, porque la autenticidad vale más que cualquier aplauso.